Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom a todos, que el Eterno les continúe bendiciendo. Bienvenidos a esta segunda parte de la parashá Balak, la parashá número 40 que estamos estudiando en el día de hoy. Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de tener este día de reposo, este día de Shabbat en el que nos reunimos
en torno a Él y a su palabra, y como familia, como hermanos, podemos compartir del alimento espiritual. Vamos a orar y a poner este tiempo delante de la presencia del Señor y a dar inicio al estudio del día de hoy. Padre bueno, te damos honra y gloria, Señor, en esta tarde por el día de reposo, por el Shabbat que nos das, por este descanso, Señor, semanal que reconforta nuestro espíritu, nuestra alma, Rey, y nos da aliento para seguir caminando, Señor, en esta vida. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que es nuestro alimento, Señor, nuestro sustento. Te pedimos, Rey eterno, que en este día seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, afirmando tus palabras en nosotros, Rey, y que podamos, Señor, con diligencia estudiarlas, Señor. Gracias te damos, Señor, por llamarnos, Señor, de entre las naciones y escogernos como tu pueblo. Llamarnos Israel, Señor, una nación que en tus planes, Señor, está el ser llamada, Padre, para honrar tu nombre, Señor, para glorificarte y para anunciar de tus maravillas entre los pueblos, Señor. Gracias te damos en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bueno, vamos al capítulo 23 del libro de Bemidbar, de Números. Números capítulo 23. Esta mañana en la primera parte vimos lo que Balac hace al contratar, o quiere hacer al contratar a Balaam, al profeta Balaam, para que maldiga al pueblo de Israel, ¿no? Los invito a que vean la primera parte también, si no la han visto aún. Y vamos al capítulo 23, continuando con este estudio del día de hoy. Dice 23:1, y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares. Recordemos que en el verso 41, terminando el 22, dice, al día siguiente de que llega Balaam, dice, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Recordemos que Israel estaba sobre la llanura de Moab, todo en sus campamentos, y dice que Balac lo lleva a un monte llamado Bamot Baal, y dice, y desde ahí vio a los que estaban más cerca del pueblo. Verso 1 del 23, y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un becerro en cada altar, y un carnero, perdón. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto al holocausto y yo iré, quizá Yahweh me vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y si fuere a un monte, y se fue a un monte descubierto. Y vino Elohim al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Yahweh puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a sus holocaustos, y él y todos los príncipes de Moab. Y tomó su parábola y dijo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Balaam le dice a Balac, prepárame 7 altares, 7 becerros y 7 carneros. Vamos a sacrificar uno en cada altar. Yo iré, hablaré con el Señor a ver qué respuesta me da él, qué quiere él, y lo que me diga yo vendré y te lo diré. Cuando el Señor se le presenta a Balaam, Balaam le dice, he puesto altares, te he sacrificado, ofrenda para ti, y ¿qué palabra tienes para darme, no? ¿Qué estaba esperando Balaam? ¿Qué esperaba Balac? Pues que el Señor respondiera a su favor con respecto a ¿qué? A la maldición que deseaba Balac con Israel o contra Israel. Y vamos a ver qué respuesta le da el Señor y cuál es la palabra profética que da Balaam. Y vamos a aprender algo aquí. Miremos primero la palabra profética que le da. Toma su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven, execra a Israel. La manera de hablar de los profetas lo hemos visto en muchas ocasiones.
narran cosas, ¿cierto? Mientras que van hablando la palabra profética, van narrando, van contando, ¿sí? Muchos de manera muy poética, en este caso aquí Balaam lo está haciendo de esa manera. Y dice, Balac me trajo de Aram. Aram era la tierra en la que vivía Balaam. Y dice, rey de Moab y de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, era lo que deseaba Balac, y ven, execra a Israel. El deseo de ellos era, o de Balac, perdón, era maldecir al pueblo de Israel. Y dice, y ven, execra a Israel. Execrar es condenar, criticar con severidad, o sea, hacer un juicio de maldición en contra de Israel. Verso 8, ¿por qué maldeciré yo al que Elohim no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Yahweh no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habita confiado, y no será contado entre las naciones. Un pueblo que habita confiado, un pueblo que habita con su Dios. Y fíjate que la palabra que le da el Eterno a Balaam para que proclame contra Israel es todo lo contrario a lo que esperaba Balac. Balac esperaba maldición y resulta aquí una palabra de bendición. Y aquí vamos a reflexionar en algo, y es que, primero, de las palabras más hermosas, más bonitas que hay sobre Israel de bendición, son proferidas por Balaam, ¿sí? Eso para que lo tengan ahí presente. Otra cuestión es que el propósito de las ofrendas y de los sacrificios era poder llevar a cabo la voluntad y el deseo de Balac, ¿no? Pero le salió todo lo contrario, ¿no? Así que reflexionando en esto podemos aprender algo importante, y es que cuando nosotros ofrecemos al Señor ofrendas, sacrificios, ¿sí? Y obvio no estoy hablando pues de animales, sacrificándolos como los hace Balaam, sino hablando acerca de cuando nos entregamos a Él, cuando le oramos, cuando intercedemos a Él, cuando levantamos un clamor pidiéndole alguna respuesta con respecto a algún asunto. En nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de percibir las cosas, siempre estamos buscando una respuesta a nuestro favor, buscando una respuesta conforme a lo que mi voluntad y mi deseo quieren, ¿sí? Muy pocas veces nos acercamos al Señor diciéndole, no sé, digamos, tenemos a una persona enferma, un familiar, o alguna persona que está padeciendo de algo, o estamos en una situación económica difícil, y muy pocas veces nos volcamos a Él a decirle, Señor, pero hágase tu voluntad. Siempre estamos como diciéndole al Señor, bueno, Padre, tú prometiste esto acerca de nosotros, tú dijiste esto, Señor, bendíceme, ayúdame en esto, sana, provee, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre nos acercamos al Señor, digamos que buscando esa respuesta positiva a lo que nosotros creemos puede ser algo positivo para nosotros, ¿verdad? Y en muchas ocasiones ayunamos, oramos, intercedemos fuertemente por algún asunto, pero eso no quiere decir que la respuesta del Señor sea conforme a lo que yo le estoy pidiendo, o sea, a lo que yo estoy esperando, ¿cierto? Puede que sí, en muchas veces el Señor responda con bendición, puede que muchas veces el Señor responda con liberación, con sanidad, con provisión, pero puede que muchas otras no lo haga así, ¿no? Y más cuando esas no están bajo su voluntad o no están según lo que Él sí quiere para nosotros, porque probablemente nos va a hacer daño, probablemente pueda ser dañino para nosotros, ¿no? Entonces, aquí Balaam pareciera que con estas ofrendas y al decirle al Señor, te he presentado ofrendas, te he sacrificado lo que por lo general se sacrifica a tu nombre, espero me respondas conforme a mi deseo. Pero el Señor le responde todo lo contrario, con una bendición, ¿sí? Con una palabra buena acerca de Israel.
y no una mala como estaban esperando. Esto nos da a entender que las ofrendas, que la entrega, que la devoción, que la dedicación al Señor siempre debe estar acorde a su voluntad. Cuando yo lo hago por cumplir mis propios deseos y por satisfacer mis propias necesidades, pues puede que el Señor me responda todo lo contrario. Y no por eso el Señor no me ha contestado a mi oración, o no por eso el Señor no es bueno conmigo, ¿sí? Sino que es en su voluntad y en sus planes, eso que le estoy pidiendo seguramente no es lo que es mejor para mi vida. Entonces, pensar que podemos torcerle el brazo al Señor con ofrendas, con ayunos, con intercesiones, con oraciones extremas, pues estamos pensando mal acerca del Señor. Él hará su voluntad. Y por eso aquí en la palabra que da a Balaam, dice, ¿por qué maldeciré yo al que Elohim no maldijo? O sea, si la voluntad del Señor no era que Israel fuese maldito, ¿por qué yo pretendo, porque yo espero una respuesta de maldición, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La palabra es todo lo contrario. Eso nos debe enseñar algo, y Yeshua nos hablaba acerca de esto, y es cuando oramos, ¿no? Y él dice acerca de la oración, que cuando oremos de una manera, ¿no? Y una de esas partes en la oración que él nos enseña en Mateo, dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, ¿no? El buscar la voluntad del Señor debe ser lo primordial en nuestras vidas. El hacer la voluntad del Señor debe ser lo que sea nuestra oración. Pedirle al Señor, Señor, haz tu voluntad. Mira lo que dice Santiago, Jacobo, en el capítulo 4, en el versículo desde el 1:4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Fíjate lo que dice acá. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Elohim, resistid al enemigo, y Él huirá de vosotros. Acercaos a Elohim y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los dobles de ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Mira lo que dice Santiago. Dice, ¿de dónde vienen los pleitos, las guerras, los problemas que hay entre vosotros? Si no es que provienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. ¿Por qué? Porque el egoísmo, porque el deseo carnal de estar yo bien y los demás no me importa, de pasar yo por encima de los demás, ¿cierto? Y los demás no me importan, de yo conseguir lo que deseo y los demás no me importan. Eso es lo que produce las enemistades, los pleitos, dice aquí Santiago. Y algo importante, dice, ustedes no tienen lo que desean porque no piden. Y uno diría, bueno, entonces voy a pedir para obtener lo que deseo. Pero el verso siguiente dice, y piden y no reciben porque piden mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros propios deleites. ¿Cuál era el deseo de Balaam? Poder tener una riqueza, una ganancia
sacando provecho de una circunstancia de la cual el Señor le dijo, no te voy a permitir que lo hagas. Pero él estaba haciendo hasta lo imposible por alcanzar eso, ¿no? Entonces le sacrifica al Señor 7 corderos, 7 carneros en 7 altares diferentes, ¿cierto? Eso habla acerca de esa entrega, de esa humillación, de ese deseo ferviente de alcanzar una respuesta acerca de lo que yo busco de parte del Señor. Pero el Señor no se mueve por cuántos carneros, cuántos corderos, cuántos ayunos, cuántas oraciones, si lo que pides no va conforme a su voluntad. Si pides es para satisfacer tus propios deseos, si pides es para alcanzar tu propio bien, ¿sí? Y gastarlo en tus propios deleites. Y por eso Santiago dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué buscaba Balaam? Eso. Las riquezas de este mundo, la ganancia de este mundo. Y bien dijo Yeshua, el que gane su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa mía, la hallará. Este estaba buscando los bienes materiales por encima de lo eterno, despreciando así la instrucción y la palabra del Señor, yendo en contra de su voluntad, todo por alcanzar su propia gloria. Así que tratar de que el brazo del Señor se tuerza a mi favor por mi manera de pedir, por mi entrega, por mi devoción. Y es que, Señor, llevo 20 días en ayuno buscando una respuesta para que me ayudes con ese trabajo que va a ser de bendición para mi vida. Solo tengo que trabajar 2 Shabbats al mes, pero de resto no más. Entonces yo voy a ayunar 20 días buscando que el Señor me responda positivamente. Y el Señor te dice, no te voy a responder acerca de eso, porque tú ya sabes cuál es mi respuesta. Y pretendemos que el Señor responda a favor. Y cuando no lo hace nos disgustamos, nos molestamos y decimos, Señor, pero ¿cómo así? Yo tanto que ayuné, yo tanto que pedí. Y resultó todo lo contrario. Porque no era su voluntad. Porque no era el deseo del Eterno. Porque no era lo que quería para tu vida. Porque Él sabe, como dice la Escritura, los pensamientos de bien que tiene. Dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que cuando vemos las circunstancias y lo que nos rodea que parece adverso, si le amamos a Él, lo que Él ha pensado para nosotros nos va a ayudar para bien, va a ser para paz. Así que no nos afanemos, no nos preocupemos, porque no está resultando lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que yo busco. Más bien, aprendamos a vivir conforme a su voluntad, a aceptar su voluntad por sobre todas las cosas en nuestras vidas. Entonces dice, volviendo aquí al 8 de Números 23, ¿por qué maldeciré yo al que Elohim ha maldito? No maldijo. ¿Y por qué he de execrar al que Yahweh no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré, aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob? ¿O el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Aquí Balaam dice unas palabras que muchos de nosotros deseamos, ¿no? Morir la muerte de los rectos. ¿Qué será morir la muerte de los rectos? Morir la muerte de los rectos es como muere una persona como Moisés, ¿cierto? Como muere una persona como Abraham, como David, como Josué. Eso lo deseo para mi vida. ¿Sí? Dice él acá. Pero ¿será que con esta manera de actuar y con esta manera de vivir
Balaam iba a resultar muriendo como muere un recto? ¿Cierto que no? En esta parasha no, pero capítulos más adelante, ¿sí? Balaam mora y vive con los moabitas, se va a vivir con ellos, porque, bueno, ustedes ya saben el desenlace, los que no, pues ya en unos instantes estaremos viendo qué es lo que sucede, porque hasta aquí no ha podido maldecir al pueblo. Pero sí sucede algo, y es que posterior a esto, él se pone a vivir con los moabitas, y luego, cuando viene Israel a luchar contra los moabitas y los destruye y los acaba, él termina muriendo entre ellos. Así que este deseo de él, de muera yo la muerte de los rectos, ojalá y mis caminos fuesen enderezados y fueran rectos, y andara como andan las personas rectas y los buenos, no se resultó cumpliendo. ¿Por qué? Porque su manera de actuar y de vivir no lo llevó a eso. Mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Yahweh ponga en mi boca? Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Estaba esperando Balac que maldijera al pueblo, pero resultó todo lo contrario, una bendición. Y cuando no resulta lo que él desea, le dice a Balaam: ¿qué estás haciendo? No me los bendigas. Y Balaam le dice: yo te dije que diría lo que el Señor me diga y no puedo decir otra cosa. Pero Balac insiste y le dice: ven, te llevo a otro lado, ven, vamos y hacemos otros sacrificios. Vas a ver solamente a los que estén más cerquita, a ver si no te arrepientes. Seguramente pensó Balac, seguramente pensó que al ver tanta gente, Balaam se estaba atemorizando y dijo: uy, yo no los puedo maldecir porque es un pueblo grande. O yo que sé, algo así estaba pensando. Lo lleva a un lugar de donde dice: verás solamente los más cercanos, y no los verás a todos, y desde allí me los maldecirás. Maldíceme a unos poquitos nomás al menos. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre del Pisga, y edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto al holocausto, y yo iré a encontrarme con Elohim allí. Y Yahweh salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca, y le dijo: vuelve a Balac y diles así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto al holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: he aquí, así ha dicho Yahweh. ¿Qué ha dicho él? Pregunta Balac. Dice el 18: entonces él tomó su parábola y dijo, y empieza otra vez a hablar. Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Y esta frase la hemos escuchado muchas veces, de hecho la repetimos muchas veces. Y es este verso 19 del capítulo 23 de Bamidbar, que dice: Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y esta es una palabra que hemos conocido, que hemos usado muchas veces, que hemos descontextualizado muchas otras. Y es el hecho de pensar de una manera equivocada con respecto a esto. Acá dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, muchas veces nosotros hablamos con respecto a esto de manera inadecuada, ¿no? Decimos: ay, es que el Señor me prometió, me dijo esto, me dijo aquello, el Señor me dijo esto, no sé qué dice más. Entonces por eso es que yo sé y creo que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero la pregunta es: ¿cuál de esas palabras verdaderamente ha venido de parte del Señor? ¿Cuál de esas palabras verdaderamente ha venido según lo que Él desea, según lo que Él ha querido, ¿no? Entonces dice acá, Él
Él no miente ni se arrepiente. Él dijo y no hará, habló y no se ejecutará. Y aquí hay algo importante que resaltar y es el hecho de que en que el Señor no miente y en que no se arrepiente. Pues es muy sencillo, algo que Él ya dijo, algo que es verdadero, que ha provenido de su boca, que Él mismo ha dicho. Y por eso sus palabras son verdad. Les voy a pedir unos instantes. Vamos a hacer una pausita, que se me van a enloquecer los perritos acá y ya regresamos. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera, tú eres fiel. No. Bueno, ya volvimos. Mil disculpas con ustedes. Entonces, ¿cuál es la palabra segura? ¿Cuál es la palabra que permanece para yo decir el Señor no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta? La palabra que ha venido de parte de Él. La palabra que Él mismo ha hablado. La palabra que Él mismo ya dijo y que no cambia. Que podemos estar confiados y seguros de que va a ser cumplida. Es la palabra que Él dijo: te bendigo, te maldigo. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Esas palabras que permanecen, no lo que mi deseo busca, no lo que mi deseo quiere. Porque pues yo decir es que el Señor dijo, me prometió, no sé, que me haría millonario, ¿cierto? Pues es como muy osado pensar de esa manera, no que el Señor no lo pueda hacer. Pero afirmar que Él no se arrepiente de lo que Él prometió, de que me haría rico y de que yo tendría y que no sé qué, pues es descontextualizar las palabras, porque Él nunca prometió hacerte millonario. Él prometió que no te faltaría nada. Él prometió que te cuidaría, que te guardaría, que te sustentaría siempre y cuando tú andaras en su voluntad, haciendo su voluntad, lo que Él ha mandado, ¿no? Recordemos a Israel en el desierto, tuvo lo suficiente y el Señor le dio ese sustento, lo guardó, lo cuidó, ¿verdad? De esa manera. Pero eso era lo que necesitaban ellos. Eso era lo que ellos tenían que tener. Entonces, así, pues podemos estar confiados de que el Señor no nos va a desamparar, no nos va a dejar, siempre nos va a cuidar, porque Él prometió que lo haría así. Ya lo demás es añadidura, y si viene, pues qué bendición, pero si no viene, pues ponernos a exigirle al Señor y decirle: oiga, Señor, pero ¿qué pasa con los millones que debo tener en la cuenta del banco? ¿Qué pasa con la casa que me tendrías que dar, o el carro? Pues no. En ninguna parte de la escritura dice que tendrás que tener casa, carro, beca, millones en el banco, ¿no? Entonces, la palabra profética que es segura, que ahora vamos a leer en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, es la que es fiel, es constante y permanece, y es la que el Señor ya habló, lo que Él dijo. Por eso hablar de tradición oral, por eso hablar de costumbres orales, y que también son palabras del Señor, pues se sale de todo contexto, se sale de toda palabra que el Señor verdaderamente dijo, porque está escrito que nada más distinto a lo que fue dicho, el Señor dijo. Solamente lo que Moisés escribió, eso fue lo que Él dijo. Los profetas hablaron de eso, los apóstoles hablaron de lo que los profetas hablaron, el mismo Yeshua habló de lo que la Torá decía. O sea, toda la escritura en su base
habla de lo mismo. En tiempos distintos, pero todos llaman al arrepentimiento y al volverse a las palabras que el Señor dio a Moisés. Decir otra cosa distinta a esa es pues negar la veracidad del Señor, la verdad no, sino la ¿cómo se diría? Bueno, que el Señor no cambia, la inmutabilidad del Señor, que el Señor lo que dice es verdadero y permanece. Entonces, en ese contexto es que Balaam dice, él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque cuando le pregunta la primera vez, Señor, ellos vienen para que yo maldiga a Israel, el Señor le dice, no vayas ni lo hagas, porque no puedes maldecir lo que es bendito. No lo puedes hacer. En eso que el Señor ya dijo que Israel es bendito, no se retracta, no cambia, no se arrepiente. Por eso él dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros somos 7 pareceres. Nosotros hoy estamos pensando una cosa, mañana estamos pensando otra, pasado mañana pensamos la misma de ayer. Y así no la pasamos. De uno divagando en muchos pensamientos. No debería ser así. Deberíamos ser firmes en nuestra propia convicción de lo que hemos creído acerca del llamado del Señor que nos ha hecho. Y no cambiar como las olas del mar que ahora y como las nubes que van y vienen, ¿no? Ahorita en Pedro lo vamos a ver. Entonces, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no se ejecutará. Él dijo bendición para Israel va a ser. Eso es lo que se hará. No puede cambiar, porque Él no se niega a sí mismo. Bien dijo Yeshua, ni una tilde ni una coma, nada de esta ley pasará hasta que todo sea cumplido. Entonces, el Señor no miente, el Señor no cambia en sus palabras que ya dijo. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla, dice Balaam. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Yahweh su Elohim está con él, y júbilo del rey en él. Elohim los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como el búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Elohim. Fíjate que aquí respondemos un poquito a la pregunta de Eduardo esta mañana. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. ¿Qué quiere decir esto? No hay razón para que yo maldiga a mi pueblo. ¿Cuál es la razón de la maldición? El pecado. ¿Sí? ¿Qué lleva a que el Señor maldiga a su pueblo? El pecado. ¿No? Bien dicho está. Pongo delante de ustedes bendición y maldición. Si me obedecen, los bendigo. Si me desobedecen, pues les viene la maldición. Es lo que tiene que acontecer así. Entonces, el Señor le dice a Balaam, no he notado, no he visto que haya pecado en Jacob como para maldecirlo de la manera en que ustedes esperan que yo lo maldiga. No he visto perversidad en Israel. Antes estoy con ellos. Y dice, Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como el búfalo. Israel está en un momento de fortaleza, está en un momento bueno, en una etapa buena de su caminar. No tengo por qué dañarlos. Y el verso 23, hablando de lo que esta mañana preguntaban por ahí, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Porque el Señor ya dijo bendición. Y así quieran maldecirlo, que el chamán, que el brujo, que la bruja, que el agüero, que el entierro, que no sé qué cuántas cosas no se hacen, ¿cierto? No hay tal. ¿Por qué? Porque yo he dicho que es bendito. ¿Pero por qué? Verso 21. Porque no he notado iniquidad en ellos, ni he visto perversidad en Israel. O sea que, para que no te alcancen esas cosas, según lo que vemos aquí, está muy claro y es, si andas en rectitud, si no cometes iniquidad, si no estás en contra de la voluntad del Señor, pues ninguna de esas cosas que se digan en contra tuya te van a alcanzar. No hay razón de por qué maldecirte yo. No hay razón de por qué yo hacer eso que me están pidiendo. Por el contrario, los bendigo, están en
en fortaleza porque andan en rectitud. Así que por más de que se levante agüero, adivinación en contra de Israel, no va a suceder nada porque es un pueblo bendito. Entonces, mientras que nosotros andamos en rectitud, pues no nos alcanzará ninguna de estas cosas. Cuando no lo hacemos, ahí es cuando vienen los dolorosos. Entonces, eso tengámoslo presente porque hasta aquí Israel no había tenido iniquidad, como dice aquí, perversidad, para que el Señor lo castigara o lo maldijera, ¿no? Pero veremos al final qué es lo que sucede, que provoca que el Señor envíe una mortandad significativa en Israel. Entonces dice 24, he aquí el pueblo que como león se levanta y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no me los maldices, pues tampoco me los bendigas. ¿Sí? Yo te he pedido que me los bendigas, que me los maldigas, y yo lo único que estoy encontrando es que me los estás como bendiciendo y ahora les va a ir mejor. Entonces, yo no quiero eso. Si no me vas a ayudar, pues entonces quédate callado y no me digas nada mejor. Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que lo que Yahweh me diga eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me los maldigas. Este Balac no perdía la esperanza de poder maldecir al pueblo de Israel. Entonces, dice, voy y te llevo a otro lugar, a ver si de pronto el Señor se encuentra de pronto mejor ahí y me maldice al pueblo que necesito maldecir. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo así como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Cuando vio Balaam que parecía bien a Yahweh que él bendijera a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus y el espíritu de Elohim vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo. Entonces, nuevamente va en busca de ese deseo de Balac de poder maldecir a este pueblo que había sido bendito por el Señor. Vuelven y hacen lo mismo, ofrendas, sacrificios, becerros, carneros, altares, a ver si el Señor de pronto responde a favor de mi plegaria de que los necesito maldecir, ¿no? Entonces, dice aquí fue distinto, no fue a consultar al Señor, sino que el Espíritu vino sobre Balaam y empezó a profetizar. Dice, tomó la parábola y dijo lo siguiente. Dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Elohim, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Yahweh, como cedros junto a las aguas, de sus manos destilarán aguas. Y su descendencia serán muchas aguas, enaltecerá a su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Elohim lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como león, ¿a quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Fíjate que la tercera y última vez que hacen esto,
el Señor termina con sello de oro, diciéndole a Israel, por medio de Balaam, por más de que se levante alguien a querer maldecir en mi nombre, porque respondiendo un poco también lo que esta mañana preguntaba, ¿no? Que si la maldición viene en nombre del Señor. Pues Balak estaba buscando una maldición en nombre del Señor. Porque ¿por qué razón llamaría a Balaam para que lo maldijera? Y este era un profeta de Dios, ¿cierto? Del Señor, del Eterno. Y este es al que llama para que venga y maldiga a su pueblo. Y uno diría, ¿por qué no lo hizo él? ¿Cierto? ¿Por qué no contrató a un hechicero, una bruja, a una persona X, no sé, de su pueblo para que maldijera al pueblo de Israel? ¿Por qué contrata a un profeta que conocía al Señor para que lo maldijera? Bien le dijo al principio, porque yo sé que al que tú bendigas es bendito y al que tú maldigas es maldito. ¿No? Entonces, por más de que la maldición quisiera venir en nombre del Señor, hay algo aquí y es que el Señor no se niega a sí mismo. Él ya había bendecido a Israel, él ya había dicho Israel es bendito. Así que por más de que yo pronuncie palabras de maldición en el nombre del mismo Señor, pues no se va a haber afectado la palabra que ya el Señor dijo. Por eso termina diciendo aquí, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Yo no puedo hacer más que lo que el Señor ya ha dicho acerca de este pueblo. Yo no puedo hacer más que lo que el Señor ya dijo acerca de Abraham y de su descendencia. Que serían benditos los que los bendijeren y malditos los que los maldijeren. Así que esto repercute en que Balak no iba a tener un fin feliz, ¿verdad? Porque su deseo era maldecir algo que el Señor ya había dicho es bendito. Entonces, ni agüero, ni adivinación, ni una maldición en nombre del mismo Señor de los cielos, del Eterno, va a ser algo lo suficientemente poderoso para llegar a maldecir un pueblo que el Señor ya dijo es bendito. ¿Y eso cómo se aplica en nuestras vidas? Pues de la misma manera. Tú y yo somos, como dice el apóstol Pablo, linaje de Abraham, herederos según la promesa. Hacemos parte del mismo pueblo. Así que nada que se levante en contra tuya, siempre y cuando, como dice aquí el Señor, yo no he notado iniquidad. He visto que mi pueblo no es merecedor de una maldición como para que yo lo haga. Dice, pues no lo voy a hacer. No los voy a maldecir. Porque es un pueblo que está actuando correctamente, que está viviendo bien. ¿Por qué tendría yo que maldecirlos? Así que vemos más bien que la consecuencia de una maldición viene a raíz del pecado y de la desobediencia, y no por la rectitud y por la integridad por la que uno pueda vivir. Por eso dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, no te va a alcanzar si tú guardas sus mandamientos, si le amas, si temes al Señor, como dice Eclesiastés, el fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si esa es tu vida, no tengas temor de lo que pueda hacerte el hombre, de lo que pueda decirte el chamán, el brujo, lo que sea, porque no te alcanzará. Es sencillamente porque el que bendice ya dijo, bendito es. Y el que maldice no ha dicho, lo maldigo, porque no ha encontrado razón para hacerlo. ¿Sí? La maldición no es como... bien, la bendición y la maldición no son como un polvito mágico ahí que uno echa, bendito, prun, y le echo el polvito mágico y ya quedó bendito. O lo voy a maldecir, entonces saco de otra bolsa un polvito mágico y se lo echo y le digo, eres maldito. No, así no funciona. La maldición y la bendición, o la bendición y la maldición, son palabras que el Señor ya dijo. Te bendigo si andas bien y te maldigo si andas mal. Así que la bendición y la maldición son consecuencias de nuestros propios actos, de nuestra propia manera de vivir. Así se refleja la bendición y la maldición. No porque alguien la profiera contra ti. Porque qué razón tendría yo andar correctamente bien y que venga alguien y me eche la maldición del perla negra, ¿cierto?
y entonces yo por eso ya me echo a la pena y se me desgració la vida porque alguien me echó la maldición del perla negra, ¿no? Si tú estás andando correctamente, pues no habrá agüero, adivinación ni nada en contra tuya. Si por el contrario vives desordenadamente, pues ¿qué esperas? Ya la maldición está sobre ti. ¿Por qué? Porque andas alejado del Señor, de sus caminos, de sus palabras. Entonces, más bien que la bendición y la maldición vienen a ser una elección libre de cada uno. El Señor le dice a Israel: te pongo delante de ti la bendición si me obedeces y la maldición si me desobedeces. Y todos tenemos la opción de pararnos en la misma encrucijada y decidir si lo bueno o lo malo. Lo que pasa es que no podemos después quejarnos de porque decidí tomar lo malo porque no fue bendito, ¿no? Y entonces, así resulta 3 veces intentando maldecir al pueblo y 3 veces fallidas porque resultó todo en bendición. Verso 10, entonces se encendió la ira de Balak contra Balaam y batiendo sus manos le dijo: ya para de hacer esto. Te llamé para maldecir a mis enemigos y aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría más. He aquí que el Señor te ha privado de honra, ¿no? Esta es la palabra de que yo que te iba a contratar por 10 millones al mes, solo trabajando 2 Shabbat, pero el Señor es malo y te ha privado de esa honra que te iba a dar yo, ¿no? Es la misma manera, ¿no? Te privaste de un gran privilegio de tener un sueldazo solo trabajando 2 sábados al mes. El Señor es malo, te privó de esa honra, ¿no? Y aquí se pinta como que si hubiese podido maldecir al pueblo, el Señor hubiese sido bueno contigo y te hubiese prosperado porque yo te hubiera dado todo lo que querías. Pero como no ha sido así, el Señor te ha privado de tus deleites, de tus deseos. Entonces no los vas a recibir. El Señor te ha privado de mi honra. Y Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, no podré traspasar el dicho de Yahweh para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Yahweh, eso diré yo? He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Aquí pareciera que Balaam, como que, bueno, al final de cuentas resultó siendo buena persona, no maldijo al pueblo, hizo las cosas bien. No resultó nada de esto, diferente a lo que el Señor esperaba. Pero vamos a ver qué sucede. Bueno, le dice: esto es lo que hará tu pueblo, esto es lo que hará este pueblo a tu pueblo en los postreros días. Tomó la parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Yahweh y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, cayó pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Esta palabra, esperando una maldición en contra de Israel, lo que resultó fue en grandes bendiciones. Y como les decía ahora al principio, de las mejores palabras proféticas hacia Israel fueron dichas por Balaam. Aquí hay una promesa mesiánica: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel, herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas el fin perecerá para siempre, ¿no? Amalek, el enemigo que se levanta en contra de Israel, que lo ataca por la retaguardia cuando salen de Egipto. Bueno, el fin que les resultó: se levantará aquel que lo destruirá. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando a Siria te llevare cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo: ay,
¿Quién vivirá cuando hiciere Elohim estas cosas? Vendrán aves de la costa de Quitín y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaán y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Terminó bendiciendo a Israel, diciendo: todos los enemigos que se han levantado en contra de Israel caerán. No habrá enemigo que pueda resistirse a Israel. Y pareciera que aquí se termina el asunto, porque dice que cada uno se fue por su camino. O sea que resultó que Balaam no hizo nada malo. Pero vemos en Judas y vemos en Pedro, en segunda de Pedro, que se habla acerca de Balaam, ¿no? Aquel que se fue en pos de las ganancias deshonestas. Pero hasta este momento lo único que hizo fue bendecir al pueblo. Entonces, ¿qué sucedió? Dice el verso 25, capítulo 25, verso 1: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. ¿Qué sucedió? No fue maldito por Balaam el pueblo de Israel. Lo que Balac había deseado no se pudo cumplir, pero sí sucedió algo. Y es que Balaam no se fue solamente para su casa tranquilo, sin lograr su cometido de poder recibir esa ganancia y esa paga, sino que le dice a Balac de qué manera el Señor podría maldecir a su pueblo, de qué manera el Señor podría hacer que Israel fuese herido. La única manera de que el Señor pudiese herir a Israel, un pueblo que ya había dicho que es bendito, era ¿cómo? Haciéndolos pecar. Esa era la única manera. La única manera de maldecir algo que el Señor ya dijo que es bendito es siendo en contra de sus mandamientos, de los cuales Israel debería guardar y observar. Así que, a causa de esto, a causa de que Israel empieza a fornicar con las hijas de Moab, y a causa de que el pueblo fue llevado a sacrificar a los dioses de los moabitas y de los madianitas, comer con ellos e inclinarse a sus dioses, y haber acudido al pueblo a, como dice acá, a Baal-peor, el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Ahora más temprano les decía que la manera de recibir la maldición, la reprensión del Señor, es desobedeciendo, es siendo en contra de sus mandamientos. Por eso dijo: no he hallado iniquidad en Jacob, no he hallado maldad en Israel, ¿por qué he de maldecirlos? Pero cuando el pueblo fornica con las moabitas, cuando se desvía en pos de sus dioses, cuando les levanta ofrenda a sus dioses, come con eso, se inclina a esos dioses, ya hay una razón para que la maldición del Señor caiga sobre su pueblo. Así que Balaam no se quedó solamente con el hecho de, bueno, no se pudo aquí maldecirlos yo, sino que le dijo a Balac: te voy a decir cómo hacer para que Israel sea maldito. Ellos solitos se pueden maldecir a ellos mismos solitos, y es: hazlos fornicar con las hijas de Moab. La única forma era que los israelitas se fueran con las moabitas, se postraran ante sus dioses. Porque resultan fornicando y haciendo todas estas cosas, porque bueno, parte de las celebraciones y cultos de los pueblos paganos, como de los moabitas, como de los madianitas, etcétera, etcétera, parte de esos cultos era la fornicación, ¿no? Y era el tener sacerdotisas que se entregaban al servicio de sus dioses, y venían hombres, les pagaban, ¿cierto? Y fornicaban con ellas, y esa era la manera de tener sus cultos, ¿no?
Eran cultos de desorden, eran cultos de fornicación, eran cultos de comida, bebida, de ese tipo de cosas, ¿no? Y Israel pecó, no una, sino varias veces en ese asunto, porque se desviaban sus ojos con las hijas de los pueblos extranjeros, cosa que el Señor dijo, no lo hagan, no se mezclen. Si se mezclan, pues los alcanzarán estas maldiciones. Así que, a razón de que Israel se mezcló con las moabitas, fornicó con ellas, ¿verdad? Es que el Señor envía de su ira para destruir parte de su pueblo. Dice el verso 4, y Yahweh dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Dice el Señor a Moisés, llama a los jueces eran los que tenían la autoridad de ejercer juicios, como en cualquier nación, un juez es el que tiene la autoridad de ejercer juicio, no porque el juez sea mayor o menor que los demás, sino porque el Señor, en cuanto a esto, dio instrucciones de poner jueces que de acuerdo no a sus deseos, no de acuerdo a su conveniencia, por eso dice la escritura acerca de estos jueces que debían tener temor del Señor, que debían ser hombres que conocieran lo que el Señor dice y piensa y cómo el Señor actuaría, ¿no? Entonces, el manual o la base para ejercer estos juicios sería la palabra del Señor, la Torah, las instrucciones, los mandamientos que el Señor dio a Moisés. Esta sería la manera. Así que los juicios serían justos, porque el que dio la palabra de juicio no fue el juez, sino el Señor, el juez supremo, ¿cierto? Entonces estos jueces vendrían a ejercer esa labor de juzgar con pruebas. ¿Y qué más prueba? Que ellos estaban fornicando con mujeres extranjeras, postrándose a dioses ajenos, de lo cual el Señor dijo no lo harán. Pues se ejerció un juicio, y el juicio salió en contra de Israel, y murieron en aquel día muchos. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. En medio de todo esto que estaba aconteciendo, un hijo de Israel, un israelita, toma una madianita de entre sus hermanos y la trae al campamento, y dice, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, mientras que Israel estaba llorando por lo que estaba aconteciendo, por el juicio que el Señor estaba enviando y la mortandad que estaba enviando a los israelitas por causa del pecado con las madianitas y con las moabitas, viene uno aquí campante, tranquilo, como si no pasara nada, llega con una mujer madianita, se la muestra delante de Moisés, se la pasa por delante y de la congregación de los hijos de Israel mientras que ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión, y se la mete en su tienda. O sea, ¿cómo es posible que están afligidos todos porque hay mortandad, porque el Señor está ejecutando un juicio contra un pueblo que fue rebelde? Y como si nada estuviese pasando, coge una madianita y se la mete al campamento y se va a fornicar con ella. Ese ya era como el colmo del descaro. Y dice acá, y vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, lo vio él, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Finés era sacerdote, ¿no? Y tomó la iniciativa de sentar un precedente. Y va y con una lanza alanceó a ambos, al varón israelita y a la mujer madianita por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murió de aquella mortandad 24,000. Imagínate, 24,000 personas murieron por lo correspondiente al pecado de Baal peor.
haber fornicado con las moabitas y con las madianitas y haberse ido en pos de los dioses de ellas por estar con ellas. Cosa que el Señor repudió y en su molestia los llevó a una mortandad de 24,000 personas. ¿Qué peor maldición que esta? ¿O qué mayor maldición que esta? Una que por causa de la desobediencia y del pecado llevó a Israel a ser maldito. Así que la maldición no nos llega como por arte de magia. La maldición no llega porque alguien la profiera o la diga. La maldición llega por la insensatez, por la iniquidad, por el pecado, por la maldad, por ir en contra de la voluntad del Señor. Porque el Señor ya dijo cuál era la maldición. El Señor ya pronunció las palabras de maldición para aquel que no haga su voluntad. Así que no es nada extraño, no es magia, no es algo raro. Es algo que ya estaba dicho. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel cuando andaban correctamente. Pero para maldecirlos no fue necesario proferir una palabra, sino hacerlos pecar. Y cuando Israel pecó, la maldición simplemente así porque así es la ley, como la gravedad, cuando tú lanzas algo, pues va a caerse, pues la maldición va a llegar cuando quebrantas la ley, cuando vas en contra de la voluntad del Señor, va a llegar así como la ley de la gravedad. Entonces, no hay que esperar algo distinto a esto, sino más bien saber que si andamos ordenadamente, pues benditos seremos. Nos irá bien. No nos alcanzarán las bendiciones que el Señor dijo. Pero si no lo hacemos, sí nos van a alcanzar. Y el Señor no es malo por eso. Simplemente su palabra ya fue dicha. Y en eso, como decía en el capítulo 24, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, eso hará. Él dijo, los voy a bendecir si andan bien. Y los bendijo mientras andaron bien. Los voy a maldecir si andan mal, pues los maldijo cuando andaron mal. Son palabras que ya estaban dichas y que permanecen. Por eso, por último, vamos a 2 de Pedro 1, 19 en adelante. Donde nos habla acerca de la palabra profética verdadera. Dice el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál? La que alumbra en lugar oscuro, la que es como una antorcha en la oscuridad. Su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así que la palabra segura, la palabra profética de la cual tú dices, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, es la que Él ya dijo, que es clara, ¿sí? Que es verdadera, que alumbra, que no está ahí como en tinieblas, como que es que no la entiendo, no, es lo que Él dijo. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te bendigan. Si andas conforme a mi voluntad te bendigo, si me desobedeces te maldigo. Esa es la palabra profética más segura, que es real. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Elohim hablaron siendo inspirados por el Espíritu del Señor. ¿De qué manera habló Moisés las leyes que dio? Por el Espíritu del Señor y públicamente a oídos de todo el pueblo. En ese orden de ideas, su interpretación no es privada, no es a mi acomodo, no es como yo la quiera, no. Es para todos igual. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y vamos a hablar aquí de Balaam.
como habrá entre vosotros falsos maestros. Hace 15 días hablamos acerca de un llamamiento genuino, fue que les hablamos. Y hablábamos acerca de los falsos maestros, de los falsos profetas. Y leímos Judas, ¿no? Pues segunda de Pedro también habla acerca de lo mismo. De hecho, menciona muchas de las palabras que menciona el libro de Judas. Dice, pero hubo también falsos profetas entre los pueblos, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué dice acá? No personas que no conocían del Señor, todo lo contrario, personas que conocían pero que lo negaron. O sea que estaban en el camino de la vida, en el camino de la verdad, y se apartaron de él. Muchos, estando en la verdad, resultan apartándose de la verdad como Balaam. Por las razones que sea, el pecado de Balaam fue la ganancia, ¿cierto? El sacar provecho de esto. Pero muchos otros también lo hacen por otras razones. Estando en la verdad, prefieren cambiarla por la mentira para sacar partido de todo esto. Y dice, y atraen sobre ellos mismos destrucción repentina. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por seguir sus propias concupiscencias, por seguir su propio pecado, dice, se alejarán del camino de la verdad y blasfemarán de él, lo negarán. Y por avaricia, esta es una razón por las cuales el hombre niega la verdad. Por avaricia, habrán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cuántos hoy no se ven como mercaderes más que como maestros o pastores o predicadores de la verdad? Eso parece más es un mercado, ¿no? Trae, da y verás que el Señor te da. ¿Sí? Eso es como quien da más y el Señor también le da así correspondiente a eso. Por avaricia, hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los encerró en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos, a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces está hablando de hombres que, a pesar de la injusticia de su tiempo y de la maldad que había en su tiempo, fueron preservados porque se mantuvieron en la verdad, porque se mantuvieron en la justicia. Noé, pregonero de justicia. Lot, librado por su justicia, abrumado por todas las cosas malas que acontecían alrededor de él en Sodoma y Gomorra, no se fue con los de Sodoma y Gomorra, sino que permaneció en la justicia del Señor. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, ¿no? Y en muchas congregaciones se ve mucho eso, ¿no? El hecho de pelear con el diablo y decir cosas así que ya rayan, ¿no? De hecho, la escritura misma dice que ni aun cuando el ángel
Miguel contendía con Satanás, dice en la escritura, por el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir alguna palabra distinta a que el Señor te reprenda, ¿no? Y hoy en día la gente, eso mejor dicho, se enfrenta a espíritus, a de todas las cosas, y eso les dicen hasta para vender. Cuando dice aquí que ni siquiera los propios ángeles lo hacen, ¿no? Y no es el tema de hoy porque me desviaría de todo eso. Ahora que lleguemos a estudiar esto ya en el Brit Hadashah y veamos todo ese tema, tocaremos esos asuntos. Pero aquí dice, hay cuestiones de autoridad, hay cuestiones de orden, y dice estos hombres se desvían, incluso se salen del orden y hacen cosas que el Señor no les mandó que hiciesen. Por eso dice atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicios de maldición contra ellas delante del Señor. Recordando al ángel Gabriel. De eso hablaremos después. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecen en sus propias perdiciones. Recibiendo, el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. De eso es lo que dice Judas, con los tales aún ni comáis. De aquellos que diciendo temer al Señor, que hacen su voluntad, demuestran todo lo contrario. ¿Sí? Algo que el Señor reprocha mucho es la hipocresía. El decir yo una cosa y vivir otra. El enseñar a unos y predicarles una cosa, pero yo vivir otra. ¿No? Por eso les decía a los fariseos, ustedes son hipócritas. Porque dicen y no hacen. No hay nada peor que yo ponerme a enseñar, a predicar, pero a la mera hora, como dicen por ahí, no ser consecuente con esas palabras. ¿De qué me sirve yo decirles hay que guardar el Shabbat si yo ni siquiera lo guardo? ¿Qué me sirve hay que celebrar las festividades si yo ni siquiera las celebro? ¿Cierto? Y etcétera, etcétera, tantas cosas. Pues debo ser más bien consecuente con esto. Entonces dice, ellos se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, y seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Dice aquí que estos falsos maestros, estos falsos profetas, seducen a las almas inconstantes. O sea, al que no sabe, al que no sabe ni para dónde va, lo seducen ¿con qué? Con cosas que apetecen a la carne, con cosas que apetecen a poder darle vía libre a los apetitos y a los deleites de la carne, ¿no? Cuando a ti te ofrecen solamente riquezas, prosperidad y todo eso, pues es lo que tu carne anhela. Y cuando eso es lo único que te venden y lo único que te dan y lo único que te ofrecen, pues eres seducido de esa manera. Y cuando no ves el resultado de eso, pues te frustras. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, que Dios no es real. Si me están diciendo que me va a volver millonario y voy a tener mucho, entre más de yo, más Él me va a dar. Y yo no veo esto. Pues lo que tu carne quiere oír es eso, ¿no? Por eso salen muchas sectas como algunas que te hablan de vive la vida tranquilo, el cuerpo se va a destruir, así que si pecas y eso no pasa nada, porque lo que se salva es el alma y no va a pasar nada, que tu cuerpo se va a destruir, así que vive en pecado, que no pasa nada. Hay muchas sectas que hablan acerca de eso. Y la gente incauta pues va porque seducidos por sus concupiscencias, pues son seducidos, son llamados a eso. Es más fácil decirle a alguien, cree en Dios, cierto que el Señor te ama, pero vive tu vida como quieras, que igual el Señor te sigue amando y te va a salvar y te va a recompensar. Y eso, pues claro, vivir yo esta vida en la carne como a mi antojo, con mis deleites,
pues eso me llama la atención mucho más que negarme a mí mismo, que guardar el Shabbat, que no comer, que comer kosher, que hacer las cosas que el Señor me manda. Pues claro. En cambio, cuando me ponen, es que el Señor dijo esto y esto y aquello, de una viene la cruz por delante y no, es que eso es el Antiguo Testamento. Uy, no, es que eso ya el Señor no nos pide eso. Si el Señor no pide eso, entonces ¿a qué Señor le servimos? Si es el mismo. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, verso 15 de 2 de Pedro 2, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Cuál era el premio de la maldad? Las riquezas, el poder tener él. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esto lo vimos esta mañana, ¿no? En Números 22, del 4 al 35. Y usa las mismas palabras que Judas. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Estos son de los que se dejan mover por cualquier viento. Van para allá y van para un lado y se mueven. No se mantienen firmes. Pues hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, tratan de seducir a los que ya habían salido de eso y les vuelven y les dicen, no, ven para acá, que es que hacer la voluntad de los mandamientos. No, eso es pasado. Eso ya no sirve. Fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta. Hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne, que es la mejor manera de llamar la atención de alguien, diciéndole, vive en tu pecado tranquilo que no pasa nada, ¿cierto? No te sometas al Señor, no hagas lo que Él te pide, vive como tú quieras, que Él igual te ama. Pues claro, eso llama mucho más la atención que decirte, niégate a ti mismo, obedece al Señor, sométete a Él. Pues claro que llama más la atención lo primero que lo segundo. Dice, y tratan de sacar a los que habían huido del error. Les prometen libertad, verso 19, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cuando tú eres vencido por el pecado, te vuelves esclavo del pecado que te ha vencido. Entonces, prometerte libertad buscando hallar en las concupiscencias de la carne, en los deseos banales, libertad, pues no te estás haciendo más sino que esclavo del propio deseo carnal y vano de tu inclinación al mal. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua, enderezándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y vuelve y dice, personas que conociendo se han apartado por ir nuevamente en pos de sus propios deseos, de sus propias concupiscencias. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es mejor nunca haber escuchado la Torá que haberla escuchado y no haberla guardado. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Sí? Lo que pasa es que todos en algún momento escucharemos. Pero nuestra propia necedad es que nos desviamos y preferimos hacer otras cosas que la voluntad del Señor. Pero como dice el conocido refrán del circo, ¿no? Y después no digas que no te avisamos. Así es lo que sucede. Te hubiese sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que conocerlo y volverse atrás del santo mandamiento que te fue dado. Lo que ya has oído no lo puedes desoír. Ya lo oíste. Ya sabes cuál es el camino de la verdad. Ya sabes cuál es el camino de la vida. Pero cada uno de nosotros escoge
y se labra su propio camino. Porque el Señor nos hizo libres de escoger. Pero ya no hay vuelta atrás cuando ya has conocido. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Cuando tú te apartas de la verdad luego de haberla conocido, pues resultas como el perro, cuando un perro vomita, es lo más asqueroso que uno puede ver, ¿no? El perro se vomita y uno lo ve al momentico y si uno no les ha recogido el vómito, están allá lamiendo el vómito y comiéndoselo. Y para ellos es lo más normal, ¿cierto? Porque su naturaleza es sucia. Así son los perros. Y el marranito pues igual, ¿no? Tú puedes tener ¿cómo se llaman esos marranitos chiquiticos que ahora tienen de mascotas? Los mini pig. Esos. Que son marranitos todos bonitos y no sé qué, pero ahí sí como dice el dicho, aunque el marrano se vista de seda, marrano se queda, ¿no? Así no dice. Sigue siendo puerco, ¿verdad? Tú le puedes poner un lazo, lo puedes bañar. Mira los perritos nomás. Uno puede ir y pagarles el salón de belleza al perruno. Va y les paga para que los laven, los peinen, mejor dicho, los dejen oliendo a rico. Pero deja abierta la basura o deja abierta la puerta y por ahí que haya llovido alguna cosa. Y ellos no se paran ahí en la puerta y dicen, ay, está lloviendo, no me voy a salir a mojar porque me ensucio. No, ellos van y se revuelcan, ¿no? Aquí donde mis suegros uno ve los perritos blancos y los bañan y de pronto les abren la puerta y se van para allá, para el río, para el lago y eso llegan aquí vueltos nada con las patas así todas llenas de barro y todo eso porque así es la naturaleza de los animales. Los perros son así. Eso no puede traducirse en nosotros como seres humanos, como seres pensantes que a veces uno dice, los pensantes y racionales somos nosotros, ¿cierto? Y resultamos haciendo las mismas cochinadas que hace un puerquito o un perrito. Volviéndonos atrás del santo mandamiento, volviéndonos atrás de la voluntad del Señor cuando ya la hemos conocido, despreciándola y pensando que esa es la mejor manera de vivir. Entonces nos podemos hacer necios con respecto a eso. Así que hermanos, tengamos hoy la palabra profética segura, como dice 2 de Pedro 2:19. Tengamos la palabra profética más segura, la que alumbra, la que es real, la que es inconfundible, como el sabor de... No, mentiras. La palabra profética segura es inconfundible. No se puede negar. Permanece. Es eterna. Fue dicha una vez y para siempre. No cambia. En eso es que debe estar depositada tu confianza, en lo que el Señor dijo. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Si andas ordenadamente conforme a la voluntad del Señor, no temas que pueda hacerte el hombre. Porque lo que el Señor bendijo no lo puede maldecir el hombre. Porque las buenas dádivas de misericordia que el Señor ha dado a nuestra vida, cuando abrazamos su pacto, cuando hacemos lo que es recto, no van a ser cambiadas por lo que pueda decir el hombre. No van a ser cambiadas, mis hermanos. Así que procuremos hacer su voluntad y mantenernos firmes en ella para que no suceda lo que le sucedió al pueblo de Israel, que no pudo ser maldecido o maldito, perdón, ¿cierto? No pudo ser maldito por Balaam ni por Balac, por más de que quisieron hacerlo, pero sí resultaron siendo malditos por causa de su pecado, de su iniquidad, desviándose en pos de las mujeres madianitas y moabitas. Así que el que te alcance a ti una maldición no es más sino consecuencia de tus propios actos, de tu propia manera de vivir. Amén. Entonces, espero que estas palabras puedan verse reflejadas en nuestros corazones, en nuestras vidas, que las atesoremos, que busquemos hacer la voluntad del Señor por sobre todas las cosas y que en disposición busquemos honrarle a Él y entregar nuestras vidas a Él en todo lo que respecte a nosotros, que Él tendrá cuidado de nosotros. Él se ocupa de lo nuestro mientras que tú te ocupas de lo suyo.
Búscalo primeramente a Él y Él se ocupará de lo tuyo. Y no temas a lo que el hombre te puede hacer, no temas a nada de eso, porque si tú andas ordenadamente y vives rectamente como el Señor te lo ha ordenado, como el Señor te lo ha dicho, no va a haber agüero ni adivinación en contra tuya, no va a haber nada en contra de ti que pueda hacerte daño, porque como está escrito, no hay agüero ni adivinación contra Jacob ni contra Israel, porque el Señor bendijo a su pueblo, a la descendencia de Abraham, y así será para siempre, porque Él prometió y Él cumplió, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Muchas gracias por haber compartido con nosotros, muchas gracias por conectarse siempre con nosotros, por ver estos videos y compartirlos. Que el Señor les regale una bendecida semana. Les amamos. Muchas gracias por estar ahí siempre presentes. Y bueno, nos estaremos viendo en otra próxima ocasión, si el Eterno nos lo permite. Que tengan todos una muy bendecida semana. Y no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Shavua tov a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Elohim